Vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, por un lado, el tema de las escalas de gris, ¿vale? Vale. Eh, Como te dije en el audio, eh, pues bueno, faltan los oscuros últimos, ¿vale? Entonces están las tres como muy igualadas y, y estaría bien que pudieras hacer en la segunda y en la tercera unas escalas más altas de oscuro, ¿vale? Vale, es que como en la otra primera que hice, Mm, sí que subí mucho de oscuros y ahí me dijiste, sí, tienes que ser más sutil, claro, ¿no? Que no sea tan oscuro. Pues claro, ya fui con un degradado muy suave, muy suave, muy suave y poquito a poco subiendo, pero sin llegar a todos esos oscuros que había llegado antes. O sea, fue intencionado, ¿me explico? mm, Por eso, por eso lo hice así. vale, Pero vamos, que si tengo que subirlo, ya le he cogido el truquillo, ¿no? claro, claro, Hacer es, pasadas muy suaves, muy ligeras, exacto, repetir pasadas y al final vas cargando ahí exacto. de tono. Ahora lo que tienes que hacer es, pues eso, llegar a al que el último sea oscuro, ¿vale? Ajá. Y entonces vas a ver como el problema ya no es tanto cómo resolver el tono de gris, sino qué tono de gris poner, Ajá. ¿vale? Es un poco lo que he ido practicando Sí, en la hoja de palmera que me dijiste. vale, muy bien. Vale. Pues entonces, en la hoja de palmera la tienes ahí, has avanzado algo más. Te la envié ayer A ver. por correo. Te envié por correo electrónico, te la envié ayer. Tengo por aquí enviados. Ah, sí, es verdad. Vale. Vale, pues ahora em, lo que haría falta. Y el tema. ¿Y los pies? El tema de los pies. Es que me quedé Pues solamente es en el. un dibujo que lo tenía, que no me acordaba que lo tenía y lo compartí contigo también. Ah, vale, vale, vale. Porque como era también un poco el tema del sombreado, Vale, pues lo compartí. vale. Pues lo que sí que haría falta es. eh, que vengas un día, ¿sabes? Porque Ajá. como tienes la ventaja de que estás aquí, ¿Eh? un día que quedemos, Y me llevo hojas de palmera. te lo traes. No, aquí tengo, ¿sabes? Tengo. Pues llevaré las que tengo para que le des un vistazo, pero bueno, tampoco creo que sea exactamente lo que pretendo, la base en la que pretendo trabajar. Me gustaría algo más recio, más robusto, más Ya, tenga más peso, ¿sabes? vale. De todas formas, aquí veo algunos oscuros en la palmera, ¿vale? Ah, sí. Eh, uy, a ver, ¿por qué se me ha puesto esto así? Pero he hecho en falta un poquito más de los negros últimos. Más oscuros, Sí, algún negro más intenso. más intenso, pero tiene que ser selectivo. ¿Vale? Eso, si no te lo ves claro, eso aquí te lo enseño rápido. En Vale. las escalas de gris, Sí, a ver que lo pongo aquí. es que tengo las anteriores, las otras las tengo en el correo. Te lo envié, pero no las he guardado. Vista, a ver, esto.
Vale. Mira, en las escalas de gris, si te fijas, ¿vale? Eh, pues en la primera y en la tercera línea, Sí. empezando por la izquierda, el 1, el 2 son casi iguales, el 3 y el 4 son prácticamente iguales, el Mm. 1 y el 2 hay muy poquita diferencia, ¿vale? En la segunda fila, el primero de la izquierda, ¿vale? El segundo, el tercero y el cuarto, sobre todo el tercero y el cuarto son casi iguales, y es muy sutil, pero tú tienes De que... todas maneras, cuando vaya me las llevaré porque también las fotos No, pero se no ve... las he, no he Ya, querido ni darles luz ni no, modificarlas ni nada, ya, ¿vale? pero a Pero veces eso también da un poco... está, está muy sutil, ¿sabes? Luego, el dibujo de los pies, ¿de dónde lo has sacado? ¿De una fotografía? Sí, eso era, a ver, yo hace como 3 años Mm, me llegué a matricular en un bachillerato artístico, sí, ¿vale? Entonces teníamos actividades, nos mandaban tareas, dibujos, tal, y lo tenía guardado ahí de una de las actividades que nos mandaron. vale. Y lamentablemente no pude acabar ese bachillerato porque circunstancias laborales, Pero es copia del natural o de fotografía. no de fotografía. Vale. Yo busco una imagen de pies y lo repetí. No era... Me cuesta el natural, ¿eh? Me cuesta. Mm, Sobre todo coger las dimensiones, encajar ahí las proporciones, todo eso me cuesta. ya, a ver, todo eso, lo que hace falta para copiar del natural, para hacer un dibujo, hace falta saber por qué lo hacemos. Si es un ejercicio de encaje, es importante eh, saber para qué queremos encajar. Es decir, si tú lo que quieres es, por ejemplo, salir de viaje y disfrutar dibujando paisajes, calles de pueblos, alguna escultura, etcétera, entonces ahí sí que es muy importante el tener un ejercicio, ¿vale? Un hábito de encajar. ¿Vale? Sin embargo, si lo que nos interesa es acceder a la obra, porque estamos siempre en el estudio, en el taller, etcétera, pues entonces el encaje es un ejercicio que puede frenarnos un poco, ¿vale? Porque es más interesante llegar a la obra final. A ver, esto es muy fácil de contradecirlo, ¿vale? Pero al final yo creo que se establece un equilibrio entre lo que quieres hacer y ese concepto que tenemos de sé dibujar, no sé dibujar, encajo, no encajo, etcétera. Yo creo que si podemos quitarnos esa mochila de culpabilidad porque no encajamos bien y accedemos directamente a la obra, que puede ser mediante calcando la foto, vamos a decirlo con sinceridad y con rapidez, pues entonces, ¿qué queremos hacer con esos dibujos? ¿Vale? Una vez tenemos el encaje, a partir de ahí es mucho más fácil acceder a una obra más tuya, más personal y sobre todo basándote en qué es lo que quieres decir. O en este caso, si es un ejercicio, en un ejercicio de modelado, de dibujo, etcétera. Entonces, es verdad que tenemos esa mochila, ¿vale? Yo también la he tenido, ¿vale? De que hay que dibujar como igual que se dibujaba hace 200 años, ¿vale? Desde entonces siempre han existido las cuadrículas, las proyecciones, la utilización de espejos, siempre han habido, los artistas han utilizado astucias para calcar cuando no habían ni pantallas ni cámaras fotográficas eh,
la realidad a través de cristales, espejos, reflejos y tal. Hay mucha en internet, bueno, en Google lo puedes buscar, hay muchos métodos antiguos para traspasar la realidad, ¿no? Había una caja oscura, había un cuadradillo, ¿vale? Yo empecé haciendo esto, o sea, era con 2 trocitos de cartón, una ventanita, y con un hilo negro se hacía una cuadrícula, la ponías así y te la cubrías en el papel. Claro, estamos hablando de los años 70, 70 y pico, 80 y pocos. Entonces, vale. Pero hoy en día creo que hay que quitarse todo ese peso de encima, ¿vale? Yo me lo quité muy rápido porque a mí me suspendieron dibujo de estatua en Bellas Artes, ¿vale? Yo pasé olímpicamente de dibujo de estatua, al final la probé y tal y cual, pero sin embargo cuando llegué a París lo que hice fue, quizá por esa presión de que, oye, el encaje de estatua y tal, y entonces el entrar en los museos nacionales era gratuito para los alumnos de Bellas Artes, y entonces yo me fui al Louvre y al Musée d'Orsay y me puse a dibujar estatua como loco, y al final me di cuenta que es un ejercicio que es igual que ir al gimnasio, ¿vale? Al principio un día corres o te sales a correr y corres 5 minutos y ya no puedes más. Pero al cabo de los meses ya puedes correr porque has aprendido a respirar, los músculos ya no te duelen, etcétera, etcétera. Pues esto es igual. Es un ejercicio y al final me costaba tan poco que dije, pues empiezo con un pincel y tinta china y empiezo desde la punta del pie y lo hago como si fuese una impresora, o sea, como un robot. Y la figura estaba encajada. Claro, lo haces una vez, dos, tres, te deleitas, dices, ¡guau, qué bien dibujo! No sé cuántos. No sirve para nada, más que para quedarte tranquilo, y entonces, claro, lo abandonas y dices, bueno, yo quiero hacer otra cosa, ¿vale? Y no he vuelto, tengo unos dibujos muy bonitos, los utilizo para contar esta historia, pero nada más. Y entonces no sirve para nada más. De hecho, si ahora me pusiera yo a dibujar de estatua, y tengo aquí una Venus de Milo de tamaño natural, me costaría mucho, porque he perdido esa gimnasia. Es igual que tú vas al gimnasio a levantar pesas o sales a correr, corres, dejas de correr durante 2 años y vuelves a empezar prácticamente desde cero. Te sigue costando lo mismo. Entonces, al final, el encaje es un ejercicio que nosotros vamos a desarrollar si queremos ser hábiles encajando. La pregunta que te tienes que hacer es, ¿para qué quiero encajar? ¿Sabes? Es decir, ¿por qué quiero yo coger un dibujo del natural y encajarlo perfectamente? Porque me da la sensación de que ya sé dibujar. Si es por eso, eso es la mochila, ¿vale? Si es para presumir de que en un momento tú haces así, dibujas de maravilla y tal, eso es la mochila. Todo eso son prejuicios que hemos tenido y que los llevamos dentro, pero que no van a aportar nada nuevo ni nada mejor a tus obras. Sin embargo, si tú accedes con rapidez calcando el contorno de cualquier dibujo y aprovechas para utilizar el modelado, el claroscuro o la modificación que te interesa para crear una obra tuya, ahí sí que es interesante que el proceso cumpla con las expectativas. ¿Entiendes? Sí. ¿Cómo lo ves? Dime si lo entiendes. A ver, yo dibujar del natural no suelo, para lo que yo hago no es mi finalidad, porque de hecho muchos dibujos son inventados. Sí que tengo que saber cómo aplicar las proporciones para que no se vea un dibujo extraño, pero es un dibujo en el que después voy a tener que trabajar, por tanto, porque voy a aplicarle una acuarela, por si hago dibujos para cuentos,
como si es un dibujo que voy a tener que trasladar a un lienzo o hacerlo directamente al lienzo para luego aplicar pintura, pero no para alardear de que dibujo bien o dibujo mal. Bueno, no Es una tanto es base. alardear, pero uno se dice, ay, si calcar está mal, ¿sabes? Porque estás A quemando ver, etapas, ¿sabes? yo, Simplemente me yo refiero a por eso. ejemplo, para hacer el mural, yo utilizo el proyector. Claro. Porque, entre otras cosas, pues irme a mano alzada a hacerlo en grande con un boceto en la mano, pues no me da la seguridad, ni tengo el tiempo suficiente, ni me van a pagar ese tiempo en hacerlo así. Entonces, pues por ligereza, por rapidez y por facilidad, pues yo utilizo el proyector. Claro. Entonces, Entonces el dibujo, el dibujo de los pies, lo que es importante es que esté bien resuelto, ¿vale? Entonces, si el encaje lo que nos genera es una problemática de proporciones y tal, eso se resuelve de otra manera. Sin embargo, te va a llevar mucho tiempo encajar un pie o una mano, ¿vale? Pero es mucho más importante que esté bien resuelto a nivel de línea, de efectos de luz y de claroscuro y de modelado de superficies, ¿vale? Que eso sí que no te lo da calcarlo, ¿vale? Porque para calcar algo también hay que saber calcar. No basta con copiar un contorno, ¿vale? Hay que buscar los elementos que te dan la proporción para no tener que encajarlo, pero no tienes que... No se puede contornear porque la realidad... Ups, la realidad no tiene contornos. El contorno se hace con el modelado del claroscuro. ¿Vale? Entonces, bueno, te lo comento porque se enseña a dibujar copiando del natural, pero cuesta tanto, ¿vale? Cuesta tanto que si no tienes una dirección clara y una visión de para qué quieres, claro, una finalidad de para qué quieres hacer esas obras, pues entonces es más pérdida de tiempo que otra cosa. Vale. Pues, a ver, lo que te digo es, ahora mismo es una herramienta como base, pero no como idea de trabajo. Vale. Entonces, te lo digo porque si tú quieres tener una colección de dibujos que generen prestigio, y eso ya lo hablamos al principio, es mucho más importante, ¿vale? Hacer, por ejemplo, dentro de cuando pasemos estos primeros ejercicios, hacer, por ejemplo, un retrato. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora yo lo que te aconsejo para no liarnos mucho es coger esos tres de los cuadraditos y el segundo y el tercero subir los oscuros. ¿Vale? Vale, segundo y tercero. Sí, el primero déjalo así lo tenemos de referencia. Vale. ¿Vale? Subimos los oscuros, ¿vale? Y ya para ver cómo lo tienes y ya está. ¿Vale? Y luego te mandaré un vídeo que tengo sobre... Voy a mantener una mosca. Un vídeo que tengo sobre el siguiente ejercicio que es para hacer una esfera. ¿Vale? Vale. Sí, me comentaste el otro día. Sí. Vale. Vale, entonces, el ejercicio de la esfera... Espera que estoy grabando. A ver. Voy a intentar grabarlo también. Es que estoy intentando grabar el sonido por otro lado. Te lo quería decir. Vale, el ejercicio de la esfera, ¿vale? Es importante, lo explico en el vídeo, ¿vale? Que
no, o sea, no te pones el modelo. O sea, no tenemos una esfera blanca en un fondo blanco. Es todo mental. Ajá. ¿Vale? O sea, tú no vas a copiar una esfera, sino que vas a dibujar una esfera que no existe. Que me la visualice mentalmente. Sí, bueno, a ver, yo lo que hago es, cojo un rollo de celo y hago el círculo y le hago dos rayas. ¿Vale? Entonces, haces un círculo y en una hoja de papel haces el círculo y haces como una línea de horizonte. Entonces, la historia está en sombrear con escalas de grises y líneas curvas, por un lado el fondo para salir el blanco del punto de luz de la esfera, por el otro lado la sombra de la esfera y un poco de sombra arrojada, etcétera. Pero se hace desde un punto de vista completamente mental. Tú no copias, sino que el proceso lo haces basándote exclusivamente en los conocimientos. Ajá. ¿Vale? Luego vamos a hacer el siguiente ejercicio, será hacer un cubo, luego te propondré unas líneas, curvas, tal, y luego sí que pasaremos a hacer algún tema de huesos, Vale. ¿vale? Como este, mira. ¿Vale? Vale. Entonces, el tema... Pero de aquí a 15 días, solo la esfera. A ver, no, vamos a hacer otras cosas, ¿vale? Pero yo te cuento el siguiente paso. Tienes que hacer los cuadraditos y la esfera, pero luego eso lo vamos a aplicar a el tema de las palmeras, ¿vale? Es que como estamos con este enfoque, ¿vale? Entonces, pero para que sepas que después de la esfera va a haber un cubo y después del cubo vendrán los ejercicios de anatomía. Los ejercicios de anatomía van a servir para... te van a acercar al tema de las palmeras. ¿Vale? Porque, primero, tienen un tono similar y tienen también una finalidad muy parecida. La belleza de los huesos radica en que estamos condicionados, ¿vale?, a ver la belleza de la anatomía desde hace pues, miles y miles de años, ¿vale? Entonces, estudiar la anatomía implica, pues eso, no solamente vas a hacer un ejercicio de copia, ¿vale?, de volumen, etcétera, sino que además se van a estudiar ángulos, curvas, que son elementos estéticos que la naturaleza ha modelado por eficacia para generar la vida y en este caso para podernos mover. Entonces, eso va a entrar muy en contacto con el tema de las palmeras y sí que podrás en un momento dado sí que vas a poder plantearlo en un dossier, etcétera, ¿vale? O sea que esos dibujos ya funcionarán, por ejemplo, los cuadraditos no, la esfera, el cubo, esos ejercicios son ejercicios, ¿vale? Pero estos dibujos sí que en un momento dado pueden formar parte de una introducción, etcétera, ¿vale? Entonces, para eso yo te pasaré las fotografías y las láminas, pero cuando vengas aquí, pues también puedes trabajar con ellos en directo. ¿Vale? Vale. Bueno, eso en cuanto a todo el tema de dibujo, ¿vale? Y luego ya, en cuanto hagas unos cuantos huesos, ya pasaremos a un retrato, ¿vale? Y entonces quiero que empieces a pensar, solamente a pensar a quién quieres. Puede ser un retrato tuyo, puede ser un retrato de alguien de tu familia, ¿vale? Tuyo me refiero a un autorretrato. El tema del retrato es
la fotografía es el 80% de la belleza de un retrato. ¿Vale? Entonces, tienes que empezar a pensar en quién. Ya lo sé. Vale, vale. Ya está pensado. Vale, pues entonces, otra cosa que sí que puedes hacer es ir haciendo fotografías, ¿vale? De esas personas, de esa persona. ¿Va a ser tuyo? ¿De quién va a ser? Es de mi madre, pero es una fotografía, ya es fotografía. Mi madre ya falleció hace unos años y tengo la fotografía. Va, ¿y tienes una fotografía buena? ¿Cómo es la fotografía? Pues yo creo que sí, si quieres te la mando que la veas. Para que veas cómo es, cómo está. A ver, un momento. Aquí está. Vale, te la mando por WhatsApp. Sí, mándamela por WhatsApp. Vale, un momentito. Está aquí. Ah, vale. Muy bien. Vale. No tiene así nada de especial, pero no tiene los elementos. No tiene elementos negativos, digamos. Hablo de la foto, ¿eh? Vale. ¿Sirve? ¿Esa foto sirve? Sí, Es que creo que es la que mejor está, la que mejor tengo. vale. Vale. Bien, bien, bien. Pues tú Photoshop lo habías trabajado algo, ¿no? Sí, algo. Más Vale. o menos lo estoy utilizando también porque estoy con un tema de sublimación y DTF para textil, entonces hay que modificar imágenes para que no tengan, que sea el fondo transparente y estoy ahí con esto yo ahora. Vale. Pues entonces, cuando vayas avanzando con el tema del claroscuro, ¿vale? Pasas esta fotografía a blanco y negro, bueno, a escala de grises, ¿vale? Ajá. Y empiezas a ver dónde está el contraste y el claroscuro en el rostro, ¿vale? El fondo lo vamos a eliminar. Pero esa foto, ella es de una piel muy clarita, es una foto tiene la piel muy clarita. Sí. Si hace falta trabajar en claros oscuros, pues busco una imagen de una foto de otra persona, ¿sabes? Que no es necesario. No, pues sí, da igual. No tiene, eso no es relevante. Es más importante que que te mueva más el aspecto anímico sentimental del trabajo que vas a hacer que Claro. el coger a Brad Pitt, ¿sabes? Ya. Que al final... Por entonces... eso también he decidido por esa fotografía, porque es como que vas a poner una intención Ya. que te mueve de otra manera a la hora de dibujar. Vale. Entonces, bueno, pues eso la vas retocando en blanco y negro y ya te iré dando yo los pasos para continuar. Vale. Eso por un lado. Ahora, yo creo que en un par de... A ver, estamos a... Esta es la última sesión de octubre. Esta es sí, llevamos con esta sería la cuarta. Vale. Son 2 meses. Sí, vale. Pues, a ver, yo los 15 primeros días de noviembre estoy fuera. Me voy a Francia. Podemos hacerlo allí también. Pero si quieres que a finales de la semana que viene tener una, me lo dices, ¿vale? Lo digo porque estaría bien que a lo mejor el viernes que viene, si pudieras venir aquí, ¿cómo lo tienes? Complicado. ¿Qué día podrías? Porque mira, el fin de semana pasado ya no pude hacer el mural que tenía pendiente. Por las lluvias. Por las lluvias. Este fin de semana tampoco puedo porque el lunes tengo una prueba médica
importante, con anestesia y tengo que No. estar tranquila el fin de semana. Además, Ay, pero tenemos, perdona, que he abierto el calendario, perdona, que tenemos 2 semanas aún hasta noviembre. Yo salgo claro, el sábado 1 o el domingo 2, ¿vale? Voy a Francia. voy a mirarlo. Entonces, claro, puede ser también ¿Sabes? el lunes 27, el martes 28, toda esa semana también estamos. Claro, en principio no podemos hacer así, o bien miércoles o jueves, que es 29 o 30, Vale, ¿no? vale, sí, en principio sí. Vale, sí, Porque- me había liado yo, perdía una semana. Vale, entonces, lo digo porque ahora lo cerraremos, pero para ese día te vienes y vamos a cerrar un montón de cosas de... Vale, pues entonces será mejor el 30. Vale, Y luego... el miércoles por la tarde, cuando acabamos aquí, me voy a otra historia. Entonces, Vale, el jueves 30 sería mejor, sería lo ideal. vale. Bueno, pues entonces... O martes 28, eso ya depende un poco más de ti. O martes 28 o jueves 30. Vale, ahora lo vemos. En principio el jueves quizás no estaría mal. Vale, lo digo porque así también, bueno, ya te lo iré contando, porque si vienes, como yo me voy 15 días, te puedo dejar también alguna de estas piezas, ¿vale? Y en las siguientes, porque tengo muchas, bueno, muchas, a Ya, ver. esta, voy a coger la hoja de palmera. Esta es la que cogí para hacer El dibujo. Bueno, ¿se ve? Sí. ¿Se ve bien? Pues eso. Vale. Ahora vamos a ir terminando cosas que no me quiero liar, ¿vale? Entonces, los cuadraditos, la esfera y entonces cuando aplicas todo lo que es el claro oscuro al dibujo de palmeras, ¿tienes alguna más? ¿Más piezas? Sí. Sí, tengo ahí como 8 o 10 Vale. que recogí. Pues haces el dibujo de la palmera, está muy bien, ¿vale? Tiene elementos, a ver, se puede mejorar, tal, pero así por videoconferencia va a costar mucho. Cuando vengas, yo te cojo el lápiz, te hago 2, 3 rayas y vas a ver cómo cambia del cielo a la tierra. Entonces no tienes más que aplicar siempre lo mismo y ya verás, ¿vale? Vale, Entonces, me llevaré el blog de... claro, tú te llevas el blog, yo aquí también tengo, pero... Entonces, ahora lo que quiero es... A ver, no, primero, lo que está muy bien es el concepto del dibujo. Es decir, has cogido en una hoja grande, porque es una 3, el del blog, lo has puesto en el centro, está hecho como un dibujo. Si ese dibujo se enmarcara con un passepartout y una tirita de haya, tal, y le pones en una exposición, es la manera clásica y perfecta de exponer los dibujos, ¿vale? Entonces, ahí ese concepto de dibujo está muy bien. Tienes que hacer siempre los dibujos así, que sean bocetos barra obra. O sea, dibujos como obra, Vale. en una hoja, bien hechos y tal. Yo la firma la pondría más lejos. Está demasiado cerca de la obra, ¿vale? Vale. Y la pondría también con un lápiz más fino, que apenas se vea, ¿vale? Para que sea más elegante, ¿vale? Vale. Lo puedes poner abajo a la derecha, ¿vale? Y nada, una cosa que sea con un 4H, que sea... ¿Vale? Porque tan cerca genera un elemento gráfico que choca mucho con el dibujo y llama mucho la atención, ¿vale? Vale. Entonces se corre el riesgo de querer decir demasiado este dibujo es mío, cuando lo importante es que se vea el dibujo y luego sí se firma porque es importante, pero se firma lejos, ¿vale? Vale. Entonces, eso por ahí. Luego, ahora lo que es bonito es que tú ahora hagas 2 o 3 dibujos y la gires,
¿vale? Una de Una canto, proposición. claro, Vale. una de canto, 3/4, por detrás, ¿vale? Incluso por arriba, ¿vale? Ajá. Y siempre en un dibujo, ¿vale? En una hoja, en un dibujo, etcétera. Todo eso va a hacer que sobre reproducción y tratamiento de hojas de palmera nadie va a saber más que tú, porque te la vas a saber de memoria, ¿vale? Tú me puedes preguntar, ¿y hace falta que haga todos esos dibujos cada vez con cada obra? Evidentemente no. Pero sí que hace falta que una obra que es bastante conceptual, si tiene un soporte y como unas raíces hacia lo clásico, como decíamos antes, del dibujo a lápiz, de los bocetos, del dibujo del natural, etcétera, pues entonces como que arropa mucho mejor la idea, la obra y lo que tú quieres transmitir con ella. ¿Vale? Eso es así. Y además te va a ayudar a visualizar las obras terminadas antes incluso de empezar. ¿Vale? Entonces, por un lado, puedes hacer dibujos de diferentes vistas. Y por el otro, lo que sí que me gustaría es que una vez has hecho el dibujo, lo calcas en la ventana, en otra hoja, ¿vale? Con un 4H y con un pincel o con un rotulador, ¿vale? Sin hacer una línea completamente continua, pero bueno, tú haces de una manera gráfica, trazos, gráfica, ¿vale? El mismo contorno, ¿vale? Como plasmarlo de una manera más simple, ¿no? Sí, sí, hacerlo más gráfico, ¿sabes? Con el rotulador, si tienes pincel y tinta china o pincel y acuarela negra o acuarela tal, o sea, con un tono tal, pues el trazo del pincel es más bonito que el del rotulador. Pero bueno, si quieres rotulador, rotulador. Entonces, de repente haces, y ahí puedes hacer uno por hoja, 2, 3, 4, puedes hacer muchos, ¿vale? Luego, esos dibujos nos van a servir para llevarnos el elemento palmera, ¿vale? A un elemento gráfico, ¿vale? Y también nos va a servir para ver qué le vas a añadir a esa palmera para convertirlo en obra, ¿vale? Y entonces, si tienes 3, 4, 5, pues en uno puedes hacer un rostro, en otro puedes hacer elementos más geométricos, más aborígenes, más tal, en otro puedes hacer... Y entonces vas construyendo exactamente qué es lo que quieres hacer antes de hacerlo. Sí, preparar como series, ¿no? De decir, pues esta de Claro, geométrica, o esta de animales, o esta de plantas, o de flores, o lo que yo que sé. No. Exacto. Entonces, a partir de ahí, tú vas a poder hacer, sin tener que terminar todas las palmeras, ¿vale? Vas a poder hacer una línea. ¿Vale? Tengo una mosca. Mátala. Sí, pero... Entonces, y esto, a ver, ¿por qué es importante hacer líneas de obras? Que es a donde vamos. Ya. Es importante porque en cuanto tú tienes varios bocetos del soporte de tu obra, lo que vas a generar es que si tú, de repente, tú tienes tu soporte, sea un tronco, sea un lienzo, sea una hoja de papel, el soporte da igual, ¿vale? Si tú tienes el soporte que ya has definido y haces la obra, bueno, pues vuelcas la energía, tus ideas, tal, y la haces, ya está, ¿vale? Si quieres hacer otra, tienes que casi empezar de cero, ¿vale? Yo lo que te propongo, que es un proceso más natural dentro de lo que es el proceso creativo, es realiza una copia de tu soporte en papel, ¿no? Si es el tronco, si son hojas, tablas, lo que sea. Y entonces proyectas diferentes ideas en esos bocetos rápidos, ¿vale? Y entonces esas diferentes ideas lo que van a hacer es
que te van a ayudar, son como muletas, ¿vale? Que una te lleva a la otra, ¿vale? Si una no te gusta... Aclararme un poco lo que en realidad quiero hacer, no hacer de manera improvisada y ya está. Claro, porque es más importante en los inicios de los procesos creativos, es más importante saber lo que queremos, más allá de volcarlo todo en una obra, porque al final lo vuelcas en tu soporte y sí, al final lo resuelves poniendo cosas que te atraen, que te gustan, que utilizamos en nuestra zona de confort y lo resuelves siempre bien, pero de ahí no pasas, ¿vale? Tienes que hacer otra para llegar más lejos. Sin embargo, si repetimos y hacemos pequeños bocetos, lo que conseguimos es plasmar de una manera más rápida y con mucho menos esfuerzo mental y gráfico, es decir, de tiempo de realización, plasmamos diferentes ideas y es muy habitual que una idea te lleva a la otra, hagas una interpretación, de esa interpretación hay algo que te gusta y lo haces en el siguiente, las ideas evolucionan a nivel gráfico en tus obras mucho más rápido y estamos más cerca de tener mucha más información para luego poder elegir y decir, no, ahora quiero llevarlo a este soporte, pero voy a coger esto más esto más esto, y entonces lo haces. Ese proceso es el proceso natural y es el mejor de todos. Porque tú tienes que tener siempre mucho más en mente, ¿vale?, que lo que haces cuando lo que consigues hacer cuando empiezas a trabajar. Porque muchas veces, pues tienes una idea, la plasmas en tu soporte y luego, pues no sabes cómo continuar. Y entonces pues, dices, bueno, pues aquí pues le pongo verde, aquí le pongo tal, aquí. Y entonces son un poco de ocurrencias, son un poco de... Te vas allá en tu zona de confort porque esto ya lo resolviste bien en otro sitio, entonces sabes que funciona y al final acabas haciendo algo híbrido y pues vale. Yo lo que te propongo es realiza todas esas ideas en bocetos muy rápidos y a partir de ahí vas a ver cómo es como un caldo de cultivo donde todas las ideas están burbujeantes y entonces tú ya decides exactamente qué es lo que quieres plasmar y en qué soporte. ¿Vale? Esto te va a ayudar mucho a preparar las obras. Y además, cuando hablemos de las obras o montemos un portafolio o montemos tal, si tú quieres llamar a la serie Duendes o El alma del bosque o lo que tú quieras, pues entonces todos esos bocetos pueden estar en la introducción generando la idea, ¿vale? Transmitiendo tu idea, ¿vale? Y luego cuando pasas la hoja, tú ves la escultura, ¿sabes? Y entonces dices, ah, puñetas. Así es como se construye. Darle cuerpo a toda esta historia. Claro, porque aunque lo último que se valora es la obra final, ¿vale?, tenemos un poco el deber de transmitir todo lo que llevamos dentro. Sobre todo porque, claro, si tú dices, no, es que esto es un cuadro complejísimo, que tal, que la obra sola, vale, una obra clásica o hiperrealista o tal, ya como que se valora sola. Este tipo de trabajo de las hojas de las palmeras es muy fácil que no se tome en serio, entre comillas, ¿vale? Entonces hay que arroparla de un proceso creativo sólido que además te va a ayudar muchísimo a desarrollarlo y a hacer cosas mucho más interesantes, ¿vale? Y esta es una opinión mía personal, cuanto más te vayas de la realidad, más interesante van a ser las obras. Por ejemplo, la de los ojos tal, que estaba pintado en verde, que es una cara como de un duende y tal, que tenía el pelo, esa está muy bien, pero sin embargo la otra que tenía los elementos blancos
y tal, parecía mucho más africano, mucho más aborigen, tenía mucha más fuerza, ¿vale? Entonces, si tú a esos elementos le metes La sombras... primera, es decir, la primera. No me acuerdo, pero había una que tenía unos trazos blancos así, en rectos, un poco más... ¿Te acuerdas o no? Yo la tengo porque me acuerdo, no sé... Sí, lo tengo ahí en el documento también ese. La que tú decías así más recta, bueno, ahora no sé si has visto los textos. Sí, 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 que los he visto, claro. Ahora hablaremos de ellas. Bueno, imagino que dices la número 4. A ver... Creo que era la 4, ¿no? Eran así cosas más rectas. ¿Está ¿Qué en te qué, gustaba? en qué está? ¿En objetos? ¿Está en objetos? No, no, te estoy hablando de los textos. Ah, no, no, sí, la 4, la 4. Era esa, ¿no? En Sí. los textos de orgánicos sí que he puesto la imagen. Ah, sí, 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 es verdad, es verdad. Pues es más fácil identificarlo. Ah, vale. La 1, la 3, la 4, ¿vale? En lugar de la 6, ¿vale? Que es más ilustración, es más... conectas más con tipo avatar, conectas, es otro rollo, ¿vale? Sin embargo, tanto la 1 como la 2, incluso la 3, sobre todo la 4, ¿vale? En cuanto tú te alejas de la realidad, mmm, cobra todo más fuerza. Entonces, sobre todo esta 4, a ver cómo puedes desarrollar a nivel gráfico esos elementos de rostro, ¿vale? Para cuando tú decidas qué poner, pues entonces que tenga ese cuerpo conceptual o intelectual de esas decisiones que has tomado previas. ¿Vale? Vale. Y eso lo puedes hacer muy fácil en los dibujos. Vale, entiendo. ¿Vale? Vale. Vale. En cuanto a los textos, a ver, son demasiado largos. ¿Vale? Por desgracia, hoy, yo los he leído, pero por desgracia, hoy la gente no lee tanto. ¿Vale? Una cosa que hace muy bien ChatGPT, aparte de redactar, es resumir. ¿Vale? Resumir en frases cortas, resumir en titulares, en títulos, etcétera, ¿vale? Y seguramente si cuando hagas los dibujos y los bocetos y ya empiezas a ponerles títulos, frases o incluso palabras sueltas, ¿vale? Con el dibujo y esas palabras esas pequeñas frases, puedes subir las dos cosas y te puedes sacar un texto breve. Y ese texto luego lo puedes tener en cuenta para lo que quieras. ¿Vale? Esto como introducción estará bien, ¿vale? Pero a mí lo que me interesa es que el texto tenga más conexión con las obras. ¿Vale? A ver, el texto está, de alguna manera, explica de una manera quizá poética, ¿no? Lo que es en sí el significado de la obra y el porqué de esa obra, lo que quiere transmitir. Quizá lo único que hay que hacer es resumirlo. Resumirlo, sí. Porque lo que es la explicación, el concepto de por qué la obra es así, está muy meditado y está explicado de esa manera, para que transmita, para que se entienda lo que se transmite. Vale, es en el de marco conceptual. ¿Dónde está el de las obras?
Es que hay uno, marco conceptual, y tienes otro que es marco conceptual soporte orgánico. Empecé con el de los lienzos, que es Sí. uno, y el otro es el de las palmeras, que ahí sí que puse imágenes, pero son dos textos diferentes. Pues el otro. Me dijiste de hacer el concepto, o sea, el marco conceptual de cada obra, y empecé, nos centramos más para la mentoría en lo que era la palmera, pero sin dejar de hacer lo otro. Entonces, empecé con el de lienzos, no están todas las obras, puse quizá las más importantes, con las que ya tenía conceptos creados, y me centré más en trabajar lo que era el significado de cada obra del resto, lo que quería transmitir con cada una de las obras. Vale. ¿Que es muy extenso el texto? Pues sí. También es importante lo que dice y cómo se dice. Pero claro, pues quizá todo el mundo no tiene la paciencia de leer. Habrá quien sí, habrá quien no. Ya. Bueno, a ver, hay que dar siempre las dos opciones, ¿vale? Pues pero... por eso hay una opción larga, luego hay una opción resumida, y luego creo que estaba la versión breve para catálogo o cartel de exposición. Están las tres. Vale, ¿dónde? Sí, pero ¿dónde es? Es que yo lo vi en el teléfono, pero ahora lo quiero ver aquí. En el WhatsApp. Lo tienes en el correo. En el correo electrónico. Porque yo lo vi en el texto, porque como iba el texto con imágenes, pues igual pesaba un poco, pero bueno, te lo mando por correo, por el WhatsApp en un momento y lo tienes. A ver, ¿cuándo? Espera. Mira, lo tienes en el WhatsApp. Ese es uno. Espera un segundo. A ver, en el WhatsApp. Ahí tienes ese primero es el de las palmeras. El del marco conceptual, ¿hay dos? ¿O hay...? Porque... Tienes dos. El de soporte orgánico y el normal, el que pone marco conceptual, es el de lienzos. ¿Vale? Son dos diferentes. Vale. El que pone soporte orgánico. Eso, ese es el de las palmeras. Y luego también te envié otro documento que también me dijiste, tienes que saber... Sí, el por qué y para qué. Ese también lo tienes. Sí, los tengo aquí abiertos. Vale. Vale, pero este está en PDF, ¿no? ¿Puede ser? Es que al principio te los mandé en Word. Vale. Pero te los puedo mandar en PDF. Vale, pues entonces, lo que quiero también, que tenemos que empezar, porque nos estamos centrando mucho en lo de las palmeras, que es importante, pero es de todas las obras, cuáles son los elementos característicos que van a definir tu estilo personal o tu línea gráfica que vamos a aplicar en las palmeras. ¿Vale? Entonces, ahí
sí que quiero que vayas revisando todas las obras, para que abra tu carpeta, que las tengo aquí, ¿vale? De cuadros, por ejemplo. Y entonces, ¿qué elementos crees tú, si es que los hay, ¿vale?, que los puedes aplicar a las palmeras? Porque si te fijas, que por cierto, esto de las palmeras hay que buscarle un título, ¿vale? Soporte orgánico. A mí eso me gusta, lo del soporte orgánico, porque da pie a que no solo sean palmeras, que sea claro. madera, que sean otro tipo de materiales que yo pueda utilizar como base. Sí, pero soporte orgánico es como decir lienzo o bronce o cobre para un grabado. Haría falta buscar un término. Yo soy muy eco. Para mí lo ecológico es algo que en mi vida es algo muy importante, tanto en otros trabajos como en mi propia vida personal. Entonces, para mí lo ecológico es algo que está muy presente y de alguna manera recurro a ello, o bien porque utilizo elementos botánicos, la naturaleza, los animales. Claro, pero la ecología no es un valor para una obra de arte, ¿vale? Es como si dijéramos, es una etiqueta, no me gusta la palabra, es como algo en lo que tú te basas porque te gusta, pero la ecología no es porque es ecológico que es mejor obra, ¿vale? Y sin embargo sí que puede ser un poco peyorativo. La palabra, me estoy refiriendo a la palabra, no al concepto, a la palabra, ¿no? Sin embargo, es como decir reciclaje, ¿sabes? Pues, también es que se acerca a la basura, no se acerca a un museo de arte moderno, ¿sabes? Sin embargo, lo de la naturaleza ancestral, madre tierra, ahí de repente como que se envuelve mejor todo esto, ¿no? Que tú aquí en la versión declaración del artista lo pones, ¿no? Naturaleza, ancestral, etcétera, ¿no? La raíz de lo humano y lo natural. Hay que buscar algo. Ahí ChatGPT es muy bueno haciendo títulos, ¿vale? Entonces, para no decir, oye, las obras de las palmeras, ¿sabes? Las obras de... hay que buscar eso, a ver qué le das. A ver, que no tiene por qué ser ahora ni tal, pero simplemente es que lo tengas en mente. A ver cómo puedes tú llamar esa línea de obras sin tener que decir la de la palmera número 3, que es lo práctico, ¿no? Que es lo eficaz, que enseguida sabemos cuál es. Pero así tú no puedes referirte a esas obras. Tenemos que elevarlas de categoría y solamente la manera de hablar de ellas ya te posiciona, ¿vale? Entonces, de la misma manera que si dices, no, la palmera que encontré en el reciclado, pues también lo baja, ¿no? Entonces, simplemente es eso, no es muy importante, pero es relevante. Entonces, ves dándole vueltas para clasificar esas obras de una manera que luego cuando hagas otras similares en tablones viejos, en trozos de madera de no sé qué, pues que esté acorde, que sea una segunda línea de otro material, pero que, ¿sabes?, que tú puedas seguir metiendo elementos y que no estés limitada a... ya no son palmeras, ahora son maderas viejas, ¿sabes? Tú imagínate que ahora coges trozos de palets, ¿vale? Sí, pues mira, la tengo precisamente. ¿Sabes? Entonces dices, pues bueno, hay que elevar un poco todo eso a un discurso más... atractivo, ¿no? Más llamativo, más cautivador. Más elegante, ¿sabes? Que te va a posicionar mejor
porque esas cosas cuentan, ¿vale? Las cosas cuentan. Entonces, volviendo a lo de antes, quiero que también hagas una reflexión entre las obras de cuadros, ilustraciones, murales, etcétera, ¿vale? Y que analices los elementos de esos cuadros, ilustraciones, acuarelas, murales, para ver, tienes que tomar una decisión de si quieres llevártelo al tema de los objetos orgánicos, vamos a llamarlo esculturas orgánicas, esculturas de la tierra, esculturas de la naturaleza. Creo que la palabra escultura es clave, ¿vale? Porque es que lo son esculturas, ¿vale? Y hay que hacerlas como esto. Hay que buscarles unas peanas. Fíjate, esto es una escultura en sí. ¿Sabes? Sí, me lo dijiste la otra vez de hacerlo así. Y aquí tengo otra. ¿Ves? Es un coxis. Sí. ¿Vale? Y este es el hueso de la cadera, que ahora tanto nos duele con la humedad. Pero ¿esas obras son tuyas o son huesos reales? Estos son huesos reales. ¿A quién has descuartizado? No, todavía no. Estos son huesos reales. Claro. Como este. Mira. Este lo tengo aquí en la mesa. Ostras, madre mía, ¿y que te fuiste al crematorio o algo a robarlo? A un osario. Sí. Vaya tela. Sí. Pero eso ahora está prohibido, ¿o qué? Sí, pues me imagino que sí, pero no sé si sabes, pero los nichos en los cementerios tienen caducidad. Ya. ¿Sabes? Hay quien los compra para siempre, pero hay quien duran 30 años, duran 50 años, y cuando se acaba... Los vacían y los tiran. Ya. Entonces yo en los años 80 conocí a una persona que trabajaba en un cementerio, los tiraba, los tenían en sacos de obra, sacos de plástico, los metían allí, y hay una fosa común donde ahí meten todos los huesos y meten tal, entonces, en fin. Vale. Y también tengo de animales, tengo un cráneo de caballo, tengo de bisontes, son muy, muy bonitos, muy bonitos. ¿Vale? Entonces, yo no sé si conoces al escultor Henry Moore. Es posible que haya visto cosas. Soy muy mala para los nombres. Vale. Eso también te lo digo. Te enseño cosas. ¿Dónde te lo puedo poner? Aquí. Pues luego lo ves, ¿vale? Es inglés. Henry. Pones el nombre en el WhatsApp y así lo busco. Henry Moore, ¿vale? Y hay una fotografía de Henry Moore en su estudio. Muy famosa. Igual la he visto. Si tú pones Henry Moore Studio, ¿vale? Esta. ¿Vale? Donde él está dibujando un cráneo de elefante. Imágenes, vale, vamos a ver. Esta. Ah, sí, lo veo. Vale. Entonces, él está dibujando un cráneo de elefante. Ajá. ¿Vale? Sí, estoy viendo. ¿La ves, no? Tiene un montón de esculturas. Sí, bueno, es que él era escultor. ¿Vale? Entonces, en realidad, la mayoría de sus esculturas están basadas en elementos anatómicos, muchas. ¿Vale? Hay algunas que son incluso directamente juegos de articulaciones. ¿Vale? Entonces, es simplemente un ejercicio que genera primero mucho prestigio, ¿vale? Y muchos conocimientos. Dibujar anatomía, etc. Vale.
y además te conecta con el aspecto de las esculturas, la tierra y la naturaleza. Porque evidentemente son huesos y son orgánicos y son naturales y son... ¿Vale? Entonces me decías que hiciese una reflexión de todos los conceptos que yo he ido aplicando de alguna manera en dibujos, en lienzos, en ilustraciones, ¿no? Claro. Para ver de qué manera lo puedo trasladar al soporte del orgánico, de las esculturas orgánicas. Vamos a llamarlas así por ahora, ¿vale? Esculturas orgánicas. ¿Vale? Luego podemos... ¿vale? Las esculturas orgánicas. Claro. A ver, por ejemplo, en lo que es el soporte de la palmera en sí, o sea, por la forma que tiene, así más curvada, ¿no? Sí, esta curvatura a mí me da juego a rostros y expresiones de emociones. Me da juego para eso. Y ahí puedo incluir esas formas de curvilíneas, espirales que les doy a los cabellos de alguna manera y jugar con eso, o incluir incluso representaciones de hojas, de flores, de algo vegetal. Vale. No es que sean muy grandes, porque no son piezas muy grandes, pero bueno, me puede dar juego a eso. Vale. En concreto la palmera. Si yo trabajo, por ejemplo, que tengo un montón de palés de madera, y además los tengo a la intemperie porque se hacen negros, se envejecen y tienen un rollo que me gusta mucho, si trabajo sobre eso uniendo esas tablas, es algo más plano, ya podría utilizarlo como un soporte, como si fuese un lienzo, por ejemplo. Vale, pero yo lo que... Pero yo lo que quiero que des el salto es en lugar de ver la palmera o las maderas de palet como un soporte donde pintar, ¿vale? Que formen parte de lo que quieres decir cuando estás pintando. Ese es un concepto muy sutil, ¿vale? Porque claro, tú puedes pintar hojas, igual que pintas un mural o una ilustración, y en lugar de hacerlo en un papel, lo haces en la palmera, ¿vale? Pero eso es un poco como demasiado fácil. Yo lo que quiero es que, igual que en el número 3, en el número 4, hay elementos que se salen de la realidad y que se multiplican por el hecho de estar en ese soporte orgánico. En la descripción de las obras orgánicas, de las esculturas orgánicas, que pone obras sobre soporte orgánico, en esas descripciones sale reflejado eso que me estás diciendo. Sí, pero yo lo que quiero es... conexión entre soporte y lo que quiero transmitir. Claro, pero yo lo que quiero es verlo en las siguientes obras, ¿vale? Porque ahora lo que es muy difícil, ¿eh? Esto no te creas que es así de fácil y que va a salir a la primera. O sea, no quiero que te sientas que no lo consigo o que lo que no... No, a ver, esto es un proceso complejo porque es muy abstracto, ¿vale? Entonces, el éxito es hacer el proceso, ¿vale? No hay que centrarse en la obra va a estar bien, la obra va a estar mal, Rodolfo me ha dicho esto no lo consigo. No es ese rollo. El rollo es generar un pensamiento, ¿vale? Más diferente de lo que estás acostumbrada, ¿vale? Y entonces eso va a generar conflicto. ¿Por qué lo hago así, no? ¿El por qué lo hago así y no de otra manera? Sí, pero sobre todo, ¿qué es lo que vas a hacer en las siguientes? ¿Vale? Eso te va a ayudar muchísimo los bocetos. En los bocetos, ¿vale? Cuando tú calques el boceto de la palmera, ¿vale? En una hoja, que si quieres lo puedes hacer en una hoja A3 de folio blanco para no utilizar hojas de dibujo, o vas a utilizar muchas, etcétera.
como tú quieras. Pero un boceto está para plasmar ideas que no tienes claras y, y buscar soluciones, ¿vale? Entonces, digamos que lo que intento transmitir es, no se utiliza el elemento orgánico como sustitución de un lienzo, ¿vale? Sino lo que quiero es que tú veas la escultura completa, ¿vale? ¿Y qué le añades como elemento gráfico para que la escultura pase de ser un trozo orgánico, palmera, palet, tronco, etcétera, a algo más? Uy, eché la mosca vuelto. ¿Entiendes? Porque si tú lo utilizas como un lienzo y pintas una ilustración simple de una mujer con el cabello en ese fondo, no estás elevando la obra, estás cambiando el soporte. Y puede que se pegue de patadas, o puede que quede bien, o puede que se quede una cosa híbrida, etc. Ahora, si tú utilizas el concepto de escultura orgánica y le añades algo para que, basado en tu estilo personal o no, puede ser una cosa nueva, de repente toda la obra forma parte de tu idea. No solamente antes pintaba rostros con el pelo con espirales en las acuarelas, ahora lo hago en las hojas de palmera. Eso es lo que hay que evitar. Porque ahí tú no estás utilizando el elemento orgánico como soporte de tu obra. Simplemente estás cambiando el soporte. ¿Vale? Y entonces... Sino que el propio material sea el concepto también. Claro, que tú generes la obra mezclando el elemento orgánico y lo que quieres decir. ¿Vale? Que nace todo por algo. No es coger y decir, antes hacía rostros en acuarela, en papel, ahora le plasmo un rostro. Sin embargo, los rostros funcionan en la hoja de la palmera. ¿Vale? Entonces, es simplemente que tú tengas la idea de la escultura como obra, ¿vale? y que pienses bien qué le vas a añadir para que forme parte de una escultura única, diferente, tiene mucho más peso. Ten en cuenta además también que puedes hacerle porque es material blando, puedes tallarle algún... O sea, yo no digo modelarlo por completo, pero le puedes hacer algún relieve, algún hueco, algún corte. Quería preguntar también qué pasta de modelar me recomiendas para poder hacer esas texturas. Que se seque en frío, que se seque al aire o que no tenga que llevar cocción. Es muy difícil poderle añadir ahí algo. Muy difícil. ¿Vale? Cuando tú le añades otro material a una escultura, tienes que hacer un molde luego para unirlo todo. Si no, se quedará siempre un pegote. Porque lo que tú pongas ahí, ten en cuenta que la hoja de la palmera sigue siendo un material vivo, es orgánico, y se va a modificar con el tiempo. Se va a oscurecer, se va a hacer más pequeño, pues hay alguna grieta, depende de la humedad, depende del calor, depende de muchas cosas. Y entonces todo lo que le añadas no se va a modificar, entonces se acabará alterando. Yo lo que decía era que tú trabajes el material en bajo relieve, ¿vale? O si le tienes que añadir algo, tiene que ser o de madera o del mismo material. Ya. ¿Sabes? Si lo que quieres es modelar una nariz, unas cejas, unos pómulos, pues es que te tienes que ir a un elemento de modelado, ¿vale? Y no lo vas a poder pegar. Se sujeta, pero no se quedará como material definitivo. Porque es un material que es blando, es poroso, es natural, está limitado. ¿Vale? Ahí no vas a poder trabajarlo bien. ¿Sabes? No.
Es como si tú dices, mira, es que le quiero poner collage. Bueno, puedes pegar algo de collage, algo de incluso papel maché, te podría decir, ¿vale? Pues porque al ser orgánico el papel, celulosa y tal, aguantaría, o le puedes pegar algo de tela, pero, ¿vale? Iba pensando un poco por ahí, o hacer Pero, incluso una especie como de masa que ya he hecho en alguna ocasión así con el agua plus y con cola blanca o con un poco de arena, haciendo sí, un poquito de experimentos también, ¿eh? Entonces, pero en base a qué. O sea, ¿qué le va a aportar a la obra? Tú haces siempre esa pregunta. ¿Qué le aporta a la obra y al mensaje que tú quieres transmitir en esa obra el añadirle esa textura? Porque si no es textura por textura y te puede generar problemas técnicos que estén más resueltos y luego se puede caer o no se pega o a la mínimo cambio de temperatura se salta y entonces, ¿sabes? Hay que tener claro la idea que quiere transmitir y si necesitas volumen, entonces resolverlo. Pero si no necesita volumen, pues entonces no. ¿Vale? ya, Y sin embargo es mucho más fácil hacer un bajo relieve, es decir, tallar hacia abajo. ya. Eso sí que es fácil, ¿vale? Porque Sí, tengo la maquinita de hacer de eso. claro, entonces en el número 4, ¿vale? Si tú esas líneas verticales o esa boca abierta con los dientes, tú le haces un pequeño hundido y encima lo pintas por dentro con un degradado de oscuro a gris, como en los cuadraditos y tal, lo que vas a hacer es con un pequeño hundido y un claro oscuro tú puedes multiplicar por 10 la sensación de profundidad y hacer ahí una boca tal o unos ojos o unas líneas que marcan, ¿sabes? Entonces, eso va Son piezas, a potenciar, ¿sabes? Dime, dime. aunque sean piezas pequeñas, porque son piezas pequeñas, no Sí, son sí. grandes. Sí, 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 eso no tiene nada que ver, el tamaño no tiene nada que ver. De hecho, en la foto no se ve el tamaño, Ya. ¿sabes? También puedes grabar. Ahora estoy pensando que tengo aquí un plato. También puedes mm, grabar o hacer rayas que si luego le pones pintura blanca se va a quedar dentro o si le pones pintura negra se va a quedar dentro, ¿vale? Y haces ahí una especie de grabado, una especie de... pero a nivel gráfico no puedes hacer maravillas porque el material tiene muchas limitaciones. No es una madera buena donde un grabado se va a convertir en un silo grabado, que es o en una talla de madera. No, porque Ya, no es madera para eso. ¿Vale? Lo que tiene de bueno en cuanto a el efecto y el material, lo tiene de malo, pues porque es blando, tiene agujeros, tiene tal. ¿Sabes? Entonces ahí estás limitada eh, y añadirle cosas, todo se puede hacer, pero es complejo. Antes es mucho más importante que tengas clara las ideas y los conceptos. Y ahí los bocetos son fundamentales. vale. Entonces, de todos los textos que te he enviado, que Sí, me he pegado una comedura de sí, cabeza, sí, eso está muy bien. Está muy hay bien. impresionante para... ¿Qué te parecen o cómo evalúas eso? Porque uno era el por qué y para qué, que yo genero, con ayuda de ChatGPT, pues yo genero primero un texto en el que yo explico cómo lo que quiero transmitir. Luego digamos que ChatGPT lo que me da es una transformación más limpia y de otra manera, ¿no? Lo exprese de otra manera, Vale, pero mira, lo a mismo. mí de todas las obras, las que más futuro le veo, ¿vale? Es la 4, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque siendo muy simple en la representación, tiene dos conceptos importantes. Uno, que se aleja más de la realidad y dos, que se basa mucho más en la expresividad de lo que quieres decir. ¿Vale? Entonces, A ver, la 4.
Sí, la que se llama... Último suspiro. No sé, es que esa me dijiste que era la que menos te gustaba. Me dijiste la primera, que de hecho las he puesto en ese orden. Sí. La 1, la 2 y la 3 son las que más te gustaban. La 4 ya menos. Y luego las otras, y la 5 la veías más rollo ilustración y Sí. no te acababa. Y la 6 La también. del duende, pues era como estaba ahí flipando. Vale. Bueno, sí, pero he dicho que le veo potencial, ¿vale? Las tres primeras, la primera es que está muy conseguida por el rollo del rostro, ¿vale? Y el efecto de la palmera que parece el pelo, etcétera. Está conseguida. Pero como potencial, la 3 y la 4 se separan del realismo y hay más intención, es más bruto, ¿sabes? Es más arcaico, conecta más con lo africano, con lo, como te he dicho antes, lo aborigen, No, no. ¿vale? Y entonces, si puedes desarrollar, la primera también, ¿eh? La primera también, la tercera también, ¿vale? Si puedes mezclar ese rollo aborigen con elementos tuyos, en esos soportes orgánicos funcionan muy bien. Sin embargo, el texto lo que hace es describir lo que hay. ¿Vale? La intención de la obra, lo que significa la obra. Pero no se trata de decir lo que ves, ¿vale? Sino de decir lo que tú quieres conseguir, ¿vale? Porque que es un rostro envejecido, desgastado, etcétera, sí, pero ni está pintado cuidadosamente, ¿vale? Entonces, no se trata tanto de definir lo que se ve, sino lo que tú quieres decir. Y esto... Pero es que ahí no te acabo yo de pillar, perdóname que insista en eso, porque no te acabo de pillar. Porque yo leo el texto y dice lo que tú me estás diciendo que tiene que decir. Pero el rostro se basa en... El rostro refleja, ¿vale? Aquí estamos hablando de una escultura, ¿vale? Y yo no... A ver, que todo esto son temas muy personales, ¿vale? Ten en cuenta que el beneficio de toda esta discusión es lo que tú saques. No pienses que yo te tengo que dar la solución perfecta, ni que lo que yo diga va a misa, ni tal. No, yo ¿vale? lo que quiero es entenderlo. Sí. Insisto Entonces, que soy tan preguntona. Lo que vamos a conseguir es, con todo esto, tú irás viendo otra manera, ¿vale?, de hacer esos textos, ¿vale? Y entonces, al final, los irás mejorando, simplemente, ¿vale? Claro, lo que necesito entender es, si no es así, ¿cómo es? ¿Cómo tengo que hacer el texto si no es así? O sea, ¿me explico lo que quiero decir? Sí. Vamos a hacer una cosa. Si no lo estoy entendiendo, ¿cómo es para que lo entienda? No sé, algún ejemplo, alguna manera, o no sé si me explico. Sí. Porque si no me pierdo y no sé cuál es el camino. Vale. Lo que ocurre es que el camino no es tan fácil, ¿vale? Y no lo vas a encontrar tampoco a la primera. Déjalo, que el texto está bien, ¿vale? Pero este texto, no, si haces un catálogo, no se pondrá este texto, ¿vale? Pero esto es un primer escalón. Estás construyendo una escalera, ¿vale? Y entonces este es el primer escalón lógico de tus textos. Ahora, cuando hagas los bocetos con el rotulador, a tinta china, lo que hemos dicho, ¿vale? Cuando tú hagas los bocetos y te empieces a preguntar qué represento yo en estos nuevos soportes, ¿vale? Pon simplemente palabras, pon frases, textos muy cortos, ¿vale?
Y luego mira a ver si lo que quieres representar está acorde con el dibujo que tú has hecho. ¿Vale? Entonces, eso te va a dar muletas, ¿vale?, para el aspecto conceptual, tanto en textos como a nivel gráfico, como en la obra final. Entonces, si lo vas practicando desde los bocetos, ¿vale?, no tienes que describir lo que vas a hacer, ¿vale?, sino pon lo que quieres transmitir, qué palabras quieres transmitir, qué emociones, palabras sueltas, ¿vale? Vuélcate. Aquí estamos en terreno sin red. Aquí no hay... esto es, vamos a ir uno y otro hasta que consigas una manera de expresarte de más nivel, simplemente, ¿vale? Y la única manera de conseguirlo es haciendo mucho. Pero céntrate a lo mejor en palabras, títulos, frases, párrafos de 2-3 líneas, en lugar de mucho texto, porque cuando escribes mucho texto te confrontas al final, describir la obra, y lo que es más importante es que el espectador lo sienta. Porque si se lo das todo hecho, es un rostro que expresa fuerza y expresa... Bueno, pues vale, pues ya se lo estás diciendo, ¿vale? Entonces, no vayamos demasiado rápido. Vamos a hacer los dibujos de las palmeras en 2 o 3 vistas. Vamos a hacer los dibujos rápidos en tinta rotulador, ¿vale? Y donde sí que es muy importante es volcarnos en los elementos gráficos que vas a poner en esos soportes. En este momento no es soporte, son dibujos rápidos, ¿vale? Entonces, cuando pienses, a ver, ¿qué pongo? Porque hasta ahora, el tiempo que has invertido dibujando la palmera, eso es tiempo, vamos a ver, es tiempo plano, vamos a decir, no te aporta. Es un dibujo bonito, es un dibujo tal. Claro. Lo difícil es ponerte así y dices, a ver, ¿qué hago? ¿Vale? Las cosas no suelen ocurrir porque te pones a pensar. A ver, esto quiero explicártelo, ¿vale? ¿Cómo surgen las ideas? ¿Cómo surgen los elementos creativos de las obras? ¿Vale? No van a surgir porque te coges el lápiz y dices, a ver, ahora que surja. No suele ser así. No, surge porque estás por ahí en el autobús y ves no sé qué y te entra algo y dices, ay, pues mira qué idea, con esto haría no sé qué. Claro, la manera en la que surgen las ideas que vamos a aplicar en nuestras obras, que es realmente la clave, ¿vale? Eso forma parte de lo que se llama la inspiración, ¿vale? Que es una palabra muy manida, ¿vale? Y que se utiliza para todo. Es que no estoy inspirado, es que ahora no me pillas inspirado, es que no, esas cosas no funcionan. Pero lo que sí que ocurre es que es un proceso en el cual se van poniendo como una especie de capas de ideas que se apoyan en la imaginación, y esas capas, si tú tienes un proceso creativo de reflexión sobre el mismo problema, entonces llega un momento que se empiezan a conectar, me imagino que neuronas, nosotros lo traducimos a ideas, y surge esa conexión entre la idea, el concepto, el soporte, la técnica, y dices, ay, pues esto lo veo así, ¡pam!, sale. Ese es un ejercicio que cuanto más se ejercita, mejor te sale, hasta que llega un momento que sale completamente de manera inconsciente, cuando llevas mucho tiempo haciéndolo. Pero ahora al principio es muy importante que seas consciente de que tienes que hacerlo. Entonces, nos ponemos en una hoja, ahora voy a hacer los bocetos para estas esculturas con estos soportes. ¿Vale? ¿Y de dónde vas a tirar?
tiras de tu fondo de comercio, digamos, que es tu zona de confort, de tus ilustraciones, de tus cuadros anteriores, ¿vale? Pero, y puedes hacer unos bocetos. Te gusten, no te gusten, encajen, no encajen. Pero si queremos hacer algo nuevo, lo que va a ocurrir es que tú ahora haces esos dibujos y luego los dejas. Y te vas a pasear. Y te vas a hacer la cena. Y te vas a acostar. Y mañana por la mañana seguirás y los verás y tal. Y luego te vas al trabajo. Luego vuelves. Luego... Y de repente tú sigues pensando, es que esta forma no me gustaba. Es que esto no lo entiendo. Es que esto... Todo eso es proceso creativo. No es, no me sale, no sé cómo se hace, esto es una caca, esto está mal. No. Todo eso es las capas que necesitas para llegar a un resultado. Y ese proceso mental es lo que te va a llevar en un momento a que cuando estás en el autobús o estás paseando de repente dices, ves algo en la calle, que todo el mundo lo ve, pero que como tú estás multiplicando y amontonando las capas en un problema que nadie se le puede pasar por la cabeza que tienes, pues de repente ves una solución estética y es la capa justa que encaja en todos tus elementos anteriores, y entonces dices, eso es lo que llamamos inspiración, que no es más que el proceso final de iluminación, si quieres llamarlo, ¿vale? A una constante un poco a lo largo de los días, ¿vale? Que no se puede transmitir bien, pero que tú llevas ese problema estético en la cabeza y al final coges y van encajando las piezas por sí solas, no, porque tú llevas ese proceso en la mente. Y al final ves algo que te recuerda, lo conectas con lo anterior y entonces te resuelve el problema. Y esa es la manera en la que surgen las ideas innovadoras de obras nuevas. ¿Vale? ¿Me explico o no? Sí, te has explicado perfectamente. ¿Sabes? Entonces, eso es un proceso que no es fácil, ¿eh? No es fácil y no se puede hacer además de una manera consciente. Voy a ponerme a pensar. No. Claro. ¿Sabes? No, porque a veces eso, inesperadamente te encuentras algo, una situación o algo que ves y de repente dices, esto lo voy a llevar a esta obra de esta manera. Claro. Pero si tienes todo ese proceso permanentemente en la cabeza, porque estás haciendo los bocetos, porque estás viendo un trozo de palet que te gusta, porque los tienes ahí todos preparados, porque estás dibujando las hojas de palmera desde varios puntos de vista, todo eso lo llevas todos los días, aunque no hace falta que estar dibujando, un artista no está siempre creando, pero lo llevas ahí, lo llevas ahí, ¿sabes? Claro, y entonces de repente es la manera en la que toda esa información se va posando y el cerebro creativo de repente lo conecta y lo transformas en una obra. Ese es uno de los procesos más importantes que tiene un artista. Y todo pasa por esa preocupación, esas preguntas a través de los bocetos. Lo que te decía antes es que si nosotros volcamos todo en una obra, ese proceso lo pierdes. Ya. ¿Sabes? A ver, te lo explico de otra manera. Me voy tomando nota, de todas maneras, yo te reescucho luego varias veces. Vale, estupendo. Lo que me refiero es que la manera en la que surgen las ideas depende de cada cerebro y cada persona creativa, y que es un mundo, ¿no? Eso está claro. Pero hay un proceso, como decía antes, de poner capas, ¿vale? Cuando uno quiere pintar una marina y coges el lienzo y la pintas, ¿vale? En ese momento tú puedes tener inspiración, puedes tener aplicación técnica, puedes pasártelo muy bien porque es creativo y te desconectas de todo, ¿vale? Perfecto. Pero cuando acabas la obra
se acaba el proceso creativo. Si en lugar de hacer esa obra directa, pasamos a través de bocetos, dibujos, acuarelas previas, etcétera, lo que estamos haciendo es rumiar y llevar con nosotros las ideas y los mensajes que son intangibles de lo que queremos decir. Y entonces eso da lugar a bocetos, ¿vale? Que son ya diferentes obras, y da lugar a una acumulación de información, de ideas intangibles que no se pueden medir, que son absurdas o que son incomprensibles de manera suelta, pero que en tu proceso da lugar a un boceto, da lugar a unas rayas, da lugar a algo que te llama la atención y lo plasmas, ¿vale? No son obras definitivas, ninguna de ellas, pero todas tienen la intención de una idea, de un concepto, de un mensaje, de algo que quieres decir, ¿vale? Eso es lo que alimenta de manera profunda la inspiración, porque luego llega esa conexión entre todas esas ideas, y las personas creativas, donde tienen fuerza, es en conectar elementos inconsistentes para muchas personas, pero que de repente tú dices, puñetas, es que estoy en el autobús, he visto pasar un coche y es que ese color, con esa forma, con esta luz, con este mensaje, puede ser un cartel, puede ser alguien que está leyendo un libro, cualquier historia, cualquier momento, pero que como tú vas buscando soluciones estéticas a tus ideas y tu manera de representar lo que quieres decir, tu cerebro está como una esponja absorbiendo, 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 y de repente, cuando lo encuentras de manera consciente o inconsciente, tú lo sabes ver porque lo estás buscando. Y ahí es donde dices, ay, es que estaba inspirado. No, estabas en un proceso creativo donde, como una esponja, estabas cogiendo información porque tenías que resolver un problema. Y cuando eres creativo, estás siempre pensando en eso. Ese es el proceso que te da realizar los bocetos, en lugar de tener una idea y plasmarla volcarla en una obra, ¿vale? Hay veces que lo necesitas y lo haces, pero sí podemos hacer este proceso de bocetos, pensar, reflexionar, buscar palabras, textos, títulos, ¿vale? Todo eso alimenta, y cuando ya tienes todo eso, que es mucha información en textos, en bocetos a lápiz, a tinta, con acuarela, etcétera, de repente tienes la necesidad de volcarlo en tu obra. Y ahí es donde ya decides cómo aterrizar todo eso en una obra concreta. Y entonces te pones a trabajar y haces esa obra, que será el fruto del 60, del 30%, del 90% de lo que querías hacer. Y como no te llena del todo, pues a lo mejor de ahí haces otra y otra y otra. Y es el proceso natural de generar obras. Ya. ¿Vale? Sí, he entendido. Eso no. He entendido, me tomo la chuleta y te respetaré. Y lo tienes grabado. No tienes. Esto no es. ¿Cómo decir? No es un proceso fácil. Hay quien lo hace de toda la vida, ¿vale? Yo hoy, porque esto lo explico mucho, hoy me doy cuenta de que yo hacía esto ya pues a los 14 o a los 15 años. Claro, llevo 50 años haciéndolo, y claro, me resulta... Es que hay veces que me sorprendo viendo las soluciones, ¿no? Pero no es fácil, porque no se nos ha educado de esta manera. A nivel instintivo, tú lo tienes, porque haces las obras. Si no, no te hubieran salido las obras estas de las palmeras. Lo que es importante es que tú sepas objetivizarlo, llevarlo al terreno de la reflexión para poderlo replicar con conciencia de qué es lo que vale la pena y qué es lo que no. Eso es el trabajo máximo que quiero hacer contigo, es ese, ¿sabes? Y entonces tú, a partir de ahí, vas a poder, digamos, saber, bueno, pues
quiero utilizar este soporte, quiero poner ese mensaje y entonces lo haces. Y entonces esas obras son las que llegan a lo más alto. Esas son las que llegan. ¿Vale? Estuve buscando información, como me dijiste, del tema del art brut, del arte Perfecto. occidental, del tribal, todo eso, ¿no? A ver, no me disgusta porque me atrae. El tema de las texturas a mí me gusta mucho, los relieves, el volumen, todo eso me gusta. Se sale de lo que he estado haciendo en plano, en lienzo o pared. Pero sí que veía obras que eran como muy vastas y se alejaban un tanto de esa sensibilidad femenina que suelo transmitir de alguna manera, ¿no? A lo que me lleva la naturaleza o los mensajes a través de los animales y todo eso. Vale. Tú mira las palmeras, míralas todas. Eso no es vasto, no, eso es lo siguiente, tiene hasta pinchos. O sea, la número... Sí, claro. La 2 o la 3, la que es así trocito, esa tiene pinchos. Y como lo toques, incluso secos, son venenosos, ¿eh? Porque eso pincha y te infecta. ¿Vale? Entonces, más vasta que esa no hay ninguna. Pero... Me sorprendía a mí misma porque veía obras en esa línea, ¿no? Haciendo búsquedas, y decía, ay, esto qué vasto, no tiene nada que ver conmigo. Y luego veía mis propias obras y decía, jolines, pero si es que estoy ahí como plasmando toda esa, como una rabia contenida o una ira en la que quería transmitir ahí lo que de alguna manera tenía en la cabeza o había sido espectadora de circunstancias X que me habían llevado a, por ejemplo, precisamente a esa de los pinchos, ¿no? Yo estuve durante una larga temporada en la que me movía en un ambiente empresarial masculino, en la que yo veía ese carácter de los negocios y ese comportamiento en el género masculino, y fue lo que me llevó a ver esa pieza y decir, esto es que me significa esto que yo he vivido, que yo y es como lo transmitido, de una manera muy simple y además, curiosamente, empleando el color rojo. Ese es el mensaje que necesita esa obra. No decir, esto es un trozo de tal orgánico que representa un rostro. No. Yo quiero que te, entre comillas, te desnudes y te pongas con la piel, con la herida abierta, para que eso es lo que la gente va a entender. ¿Sabes? No se va a conseguir... Eso es lo que tengo que decir en el mensaje escrito. Veremos. Sí, a ver, hay que conseguir llegar a ese mensaje, pero hay que ver cómo se hace. No es fácil, ¿vale? Está escrito. Sí. En el texto está escrito. Pero claro, vale. A veces es que, a ver, yo tengo amigos que trabajan obra conceptual y yo alguna no la entendía hasta que me lo explicaron. Entonces, con el tema de obra conceptual, para mí es que todo el mundo no está preparado para entenderlo. Y a veces sí que se necesita una explicación o es conveniente dar una explicación para que se me entienda, sería la pregunta. A ver, yo tengo una teoría. Que sería, a ver, sobre las explicaciones de las obras. Yo tengo una teoría, ¿vale? Y es que una obra, porque a mí me gusta explicarla, ¿vale? Y en la exposición del cuadro de 200 metros cuadrados del Palacio de Cervello, di una explicación. Bueno, fue un vídeo que tiene 600 y pico mil visualizaciones, y mucha gente me criticaba por explicarlas, por explicarlo, ¿no? La obra no se explica, ¿vale? La obra es que no se explica, estás rebajándote, de estos, algunos, no muchos, pero algunos. De lo que se trata es que, y esta es un poco mi teoría, ¿vale? Que es fruto de la experiencia, la obra es el reflejo de lo que somos y de lo que queremos transmitir, ¿vale? Entonces, basándote en eso, a mí es que me gusta explicar la obra, porque me gusta que llegue
la idea que yo a tengo más gente. a los demás. ¿Vale? Entonces, Yo opino como tú. como a mí me gusta, pues entonces yo lo hago. Pero claro, Claro. a otro artista que no le guste y que les... pues entonces no lo hará. ¿Vale? Lo que no se puede decir es... a mí no me gusta explicar las obras, los que los explican es una barbaridad y eso no es así. No. Tú tienes también que ver, si no te gusta explicarlo, es que no puedes. Claro, es que tienes un trauma, es que no sabes, es que te gustaría, pero reconoces que no sabes ni por dónde empezar. Cuidado, ¿vale? Entonces, yo simplemente digo lo mismo. A mí me gusta explicarlo porque acerca el momento de la creación al público y entonces mi mensaje pasa. Nada más. Incluso yo me pongo en el otro lado, como artista autodidacta, sin haber tenido una formación en arte, creo que socialmente hay poca cultura del arte. Espera, eso que acabas de decir, no lo digas nunca más. Bueno. Zasca. No. Pero que... Vale. Toma, sí, además, cuando intenta, hay un ejercicio, ¿vale? Que cuando hablas en público, en conferencias, o hablas delante de la gente, uno tiene casi la necesidad de tener el cerebro como a 2 velocidades, ¿vale? Sí. Vas diciendo cosas y luego tienes como no sé cómo hacerlo, como un segundo cerebrito que va por adelantado viendo lo que dices, ¿vale? Entonces, ves pensando ya, ¿vale? Que ese tipo de discurso no lo puedes decir nunca. Primero porque no es verdad. Cuidado. Es una percepción que tienes tú sobre tu creatividad. ¿Vale? Y esa percepción está modificada por los valores sociales del clasicismo, no sé dibujar, etc. ¿Vale? Entonces, no, diciéndolo, por un lado, no lo refuerzas, pero no avanzas. Lo alimento. ¿Vale? Entonces, tú eso, olvídalo. Yo no te estoy diciendo soy la mejor artista del mundo, voy a exponer en el MoMA el año que viene. No te estoy diciendo eso, pero sí que vayas eliminando eso de yo no he ido a Bellas Artes o no he tenido... Porque es que ya, mira, me ha llegado una pintora que lo primero que me dijo, ay Rodolfo, tal, es que yo no he hecho Bellas Artes. Digo, oye, que eso ya no tiene ningún valor. Ya no lo tenía entonces, lo que pasa es que acabas el instituto y vas a la facultad porque es lo que tenías que hacer. Pero nunca lo ha tenido. Lo que pasa es que te dan herramientas que te van a ayudar, por supuesto, porque estás 5 años confrontado a cosas nuevas y aprendes mucho, ¿vale? Pero, claro, yo ya estaba trabajando con un escultor y pintor 5 años antes de entrar en la Facultad de Bellas Artes, ¿vale? Entonces, yo lo veía de otra manera. Yo iba allí a usarla y la utilizaba a mi manera y tuve muchísimos problemas. Por eso cuando llegaron las primeras becas Erasmus, gané la beca Erasmus para irme a París, me fui allí y no volví nunca. La última noticia que tuve de la Universidad Politécnica es que me habían destruido, me mandaron una carta, hemos destruido su diploma porque no ha venido a recogerlo. ¿Sabes? Porque cuando acabas la carrera te obligan a pagarlo. Valía 10.000 pesetas. Y ni se me ocurrió jamás ir a por él. Jamás se me ocurrió ir a por él. Y, ¿sabes? Entonces, eso no es valor. Vale, te he cortado y ahora no sé de lo que estábamos hablando. No, tengo que... Ese flasca que me has dado, yo tengo una amiga íntima que es artista, que ella sí que ha hecho Bellas Artes y está cansada de echarme la bronca, pero broncas, ¿eh? Sí, sí. Además hemos trabajado juntas en otras historias y sí, me lo dice constantemente. O sea, bien merecida la bronca que me has hecho. No, pero quiero decir que es constructiva que desde y que el punto de vista que yo pienso que socialmente
no hay un nivel óptimo de cultura del arte, siento como esa necesidad de que o que me expliquen una obra si voy a ser espectadora, o de explicar mi obra para que llegue la idea a más gente. Tú tienes que analizar esa reflexión, ¿vale? Y ver hasta qué punto está basada en el concepto anterior de a nivel social, tal. Porque puede que hayan elementos, o puede que no, ¿vale? Yo aquí soy más abierto, o sea, puede que hayan elementos en los que todavía estamos anclados a tener que explicar para tener aceptación, etcétera. Los artistas que dicen mi obra no se explica y tal, oye, tienen un punto admirable, ¿vale? Porque eso quiere decir que se bastan a sí mismos con el beneficio de haber hecho la obra, guste o no guste, eso tiene un valor en cuanto que la seguridad... Mi amiga es así. ¿Vale? En cuanto que a esa seguridad también abre puertas, porque la gente dirá, joder, ¿y esto? Pues será por algo, y entonces lo ven de otra manera, ¿vale? Ahí actúa mucho la psicología, actúa mucho tal. Y eso a los artistas siempre se nos ha catalogado por eso de, pues eso, que estamos locos, que estamos... Porque tienes otros pilares. Porque tienes otros pilares, ¿vale? A mí resulta que, como llevo haciendo esto 40 y pico de años, pues entonces, claro, seguridad a mí me sobra a raudales, hasta para explicarla, ¿sabes? Y por eso la explico tan bien, porque lo tengo muy claro, ¿vale? Pero soy consciente de que muchas veces, y me ha pasado porque me llama mucha gente, la gente se asusta. O sea, ayer tengo artistas que me mandan el perfil de Instagram, la web, no sé cuántos y tal. Y cuando hablan conmigo, yo sé que no van a hacer la mentoría porque en el fondo se asustan. Porque van a estar confrontados a algo que... porque yo lo que hago es coger y multiplicar, ¿vale? Y los noto que, es que en el fondo quieren, pero o no pueden, o no quieren dar el paso, o no, porque es muy complicado, ¿sabes? Pero bueno... O sea, a mí como me gustan los caminos difíciles, dije, me voy al toro para adelante. Bueno, pues ese es uno de los valores que hacen que cuando tú tratas el tema de las esculturas orgánicas de la tierra con troncos y con maderas, te van a dar una solidez que ya tienes que empezar a practicar para estar orgullosísima de todo lo que tienes que expresar con esos materiales. Por eso es tan importante que los bocetos que hagas así en rápido estén acorde a la fuerza de la obra final. Incluso en esos bocetos puedo incluir pequeños textos o apuntes. Puedes poner lo que quieras. Cuanto más pongas, son más capas de para que la inspiración se apoye. Vale. ¿Vale? Cuanto más, mejor. Pero lo que quiero que veas es la fuerza de la 1, la 2, la 3, la 4 o la 6 y luego la... no voy a decir la poca fuerza, pero algo liviano de la cabeza del elefante, ¿vale? O del duende verde, ¿sabes? Se quedan como más vacíos. En otra línea, es otra línea. Es otra línea. Otra línea porque, a ver, lo del elefante fue la segunda y fue porque la forma me daba juego de eso. No, y está muy bien, a mí me gusta, ¿vale? Y no fue premeditado ni nada, pero, o sea, fue porque ¡pum! Salió. Pero quiero que entiendas que tú puedes hacer una línea de animales, ¿vale? De leones, de cebras, puedes poner cebras, puedes hacer lo que quieras. Pero si queremos montar una exposición de obras relevantes, la 1, la 2, la 3, la 6.
son las que marcarán. Que luego puedes poner otras, ¿vale? Pero las que van a decir quién es Loles, Grau, tal, son esas obras. Cuidado. Hasta la 4, ¿no? Sí, sí, hasta la 4. Hasta la 4. Entonces, eso bien expuesto con una peana bien hecha, incluso con una vitrinita de metraquilato, etcétera, esos son obras que no puede bajar de los 1.500 euros. Fíjate. No puede bajar. Ten en cuenta que una galería se va a llevar el 50%, vas a tener que invertir, vas a tener que tal, pero tú eso no lo puedes vender por 300 euros. Es imposible. No puede ser. ¿Sabes? Entonces, jugar a este juego tiene muchos riesgos, pero no todo el mundo puede. Y ahí es... Y ahí es donde... A ver, que una no se mete en eso, sube en un barco para no marearse. Si me tengo que marear, me voy a marear. Vale, entonces, vamos a resumir. Ya han pasado... uy, tengo una cita a las 6:15. Lo importante, ¿vale? Los bocetos, ¿vale? Y luego analiza todas las obras anteriores, los cuadros, las ilustraciones, los murales, y mira qué elementos crees tú que se acercan a la 1, 2, 3 y 4 o se acercan al elefante. ¿Vale? Y entonces decide, o sea, yo no te digo haz esto sí, esto no, pero sobre todo que veas y que tomes una decisión consciente de hacia dónde quieres ir. Hacia dónde quieres ir. ¿Vale? Es que son como dos líneas completamente diferentes. Digamos que una viene de un rollo más dulce, hay como más mimo, más cariño, más feminidad. En la otra sale un poco reflejado ahí como esa parte masculina, que seas hombre o mujer, todos tenemos una parte de un lado, ¿no? Y sale mi parte más masculina, o sea, vale, las experiencias de lo vivido en ese ámbito. Pero que tampoco hace falta que lo elimines por completo. No es, todas las cosas así, esto sí, esto no, esto pim pam, no, tampoco es eso. O sea, puedes probar y a lo mejor es muy fácil que encuentres ciertos elementos en los rostros, en las espirales de los pelos, etcétera, que puedan tener una conexión. Yo no lo descarto, hay que encontrarlo, ¿vale? Entonces, haciendo esas pruebas, esos bocetos y tal, pues llegará un momento que dirás, esto sí, esto no. Y ahí ya lo tienes claro. ¿Sabes? Entonces, ese es el camino creativo por excelencia, es el camino correcto. ¿Vale? Vale. Muchas cosas. Vale. Seguimos hablando.